Vamos a ver ahorita, dentro de la convección libre que estamos hablando, convección libre o natural, ¿qué sucede cuando tenemos ahora espacios totalmente cerrados? Entonces, también podemos tener convección libre que pusimos como ejemplo, pues, el caso de los áticos, que tienen espacios cerrados, que tienen fluidos emposados o a velocidad cero inicialmente y que están en contacto con placas calientes o frías. Cuando tenemos el caso de espacios cerrados, ¿qué casos tenemos? Cuando tenemos espacios cerrados en forma vertical, como muestra la figura aquí. Entonces tenemos aquí una temperatura 1, una temperatura 2, pero la temperatura 1 es la alta, la temperatura 2 es la temperatura baja. Ahora tienes la altura del espacio cerrado, le llamamos L, y la separación del espacio cerrado le llamamos B. Entonces, el número de Grashof, entonces ya no es McAdam quien realiza estas investigaciones. Ahora tenemos otro autor trabajando en este caso de espacios cerrados, en este caso vertical, donde el número de Grashof se define de igual manera, de la misma forma, pero está en función ahora, fíjate, de la temperatura alta y la temperatura baja de este espacio vertical cerrado. Está en función de, ahora hay una longitud característica aquí, llámese B, pero la B es el espacio entre las dos paredes de ese espacio cerrado. El mismo comentario para el coeficiente de expansión volumétrica se calcula igual, y aquí a la temperatura promedio entre T1 y T2, la viscosidad dinámica y la densidad. Los resultados obtenidos para este espacio vertical cerrado son los siguientes. Si tienes entonces acá un rango de Grashof ahora, de este valor, entonces tienes un fluido laminar. Si el rango llega hasta este valor, tú puedes estar seguro que tiene un fluido turbulento. Si estás fuera de estos rangos, no hay documentación al respecto. Así es que si te mantienes en este rango o en este, puedes tener laminar o turbulento. Si estás en laminar, entonces el número de Nusselt se define de esta manera, donde tenemos el número de Grashof elevado a 1/4 por este constante de 0.18. Aquí tienes ahora muy clarito. Esto es por esta relación de L entre B, en este caso, a la exponente menos 1/9. Entonces, esto es así para esta relación de L entre B. Fuera de este rango, entonces el autor no se hace responsable por lo que vayas a tener. De igual manera, pues para un fluido turbulento, dentro de este rango y dentro de esta misma relación, la ecuación para el número de Nusselt en este caso se comporta de esta manera. Tiene la misma forma que la ecuación de arriba, pero lógicamente con constantes diferentes y con el número de Grashof elevado a la 1/3 y no a la 1/4. Si es un espacio cerrado vertical. Pero puedes tener espacios cerrados horizontal, como este, donde ahora también tienes una temperatura T1 aquí, que es la temperatura alta, una temperatura T2 aquí, que es la temperatura baja. El flujo de calor va de temperatura alta a la baja. Está la separación, en este caso, de la parte de arriba del espacio cerrado horizontal y del espacio de abajo. Tienes el número de Grashof expresado en función de esta separación también, ve aquí, de estas dos temperaturas, alta y baja, y de las propiedades de ese gas emposado evaluados a la temperatura promedio entre T1 y T2. La estrategia es igual. Fíjate que ahora el autor es diferente. Este investigador ahora, los dos, el anterior también es de Estados Unidos, este también es de Estados Unidos. Trabajó en este espacio horizontal. Para el rango laminar tienes el rango de Grashof, este que se presenta en la tabla. Para el rango turbulento tiene este rango de Grashof aquí. Y el número de Nusselt entonces está expresado en función del número de Grashof, donde realmente no le interesa la relación, en este caso de L entre B,
porque aquí el espacio horizontal puede tener cualquier longitud siempre y cuando entonces conserves un valor de B, que es su longitud característica y que depende el número de Grashof de esa B. Y esto pues se lo debemos al esfuerzo de estos investigadores que muchos han dedicado mucha parte de su vida para que nosotros podamos obtener estas ecuaciones. Siempre lo menciono porque a veces el estudiante no puede de ninguna manera pues darse cuenta del esfuerzo que hay detrás de cada una de estas ecuaciones y son años de vida de alguien que se dedicó a estudiar este problema, a generar las ecuaciones, a resolver las ecuaciones en esta época donde no se tenía, en este caso, la tecnología que tenemos ahorita, pero gracias a ellos muchos de nuestros diseños en transferencia de calor se pueden lograr. Así es que ellos tienen, lógicamente, su mérito. Aquí la persona ha dedicado mínimo 5 años, a veces 6, 7 y a veces toda su vida en este tipo de investigación. Vamos a hacer un ejemplo para, pues, mostrar la metodología de esta convección libre que es muy simple. Entonces, el ejemplo es entre dos placas paralelas horizontales. Hay aire estancado, lógicamente. Tiene la presión ambiental. La placa inferior se calienta a esta temperatura, a 150, y la superior se mantiene a 50 grados Fahrenheit. Las placas están separadas a una distancia de 2 pulgadas y te preguntan la transferencia de calor a través del aire por unidad de área, en este caso, de la placa. Entonces, ya tú defines aquí si hay convección libre. ¿Cómo tú sabes que hay convección libre? Mira que la placa inferior está caliente, la placa superior está a una temperatura menor. Así es que las capas de abajo pueden subir y las capas de arriba pueden bajar. Inmediatamente se dio la convección libre. Vas y dependiendo de la condición de tu problema, vas y buscas entonces si hay alguna alternativa que ya se ha generado en el mercado investigativo que te pueda ayudar a resolver este problema. Entonces, aquí empiezas el análisis de una placa paralela horizontal y está inicialmente en reposo, así es que ya sabes que esa U infinito no existe. Entonces, es aquí un fenómeno de aire encerrado en un espacio horizontal. Y te vas con la información que tienes. La distancia entre placas es de 2 pulgadas. Tienes la temperatura media. Tú te apegas a lo que el investigador que te generó el resultado te dice. No te puedes salir de eso porque así él obtuvo los resultados. Tienes las propiedades del aire, está a presión ambiental y con esto tienes que tener cuidado porque no solo es la temperatura media, sino tienes que obtener las propiedades a la presión determinada. La conductividad térmica no es importante porque depende solo de la temperatura, pero esta densidad depende también de la presión. Así que si hubiese dicho aquí presión de 40 o presión de 20, entonces tienes que buscar la densidad a las condiciones de temperatura media y presión dada. Tienes entonces la relación aquí de viscosidad cinemática, que es la dinámica entre la densidad. Encuentras el número de, el coeficiente de expansión volumétrica, el beta, que es 1 sobre la temperatura, en este caso, absoluta, o medido experimentalmente, si lo tienes, el número de Prandtl, que es la relación de las propiedades μ, K y la densidad. Y buscas el número de Grashof. En este caso, el número de Grashof, trabajando todas las propiedades, te dio este valor. Entonces, para este caso, como decía entonces la teoría, para este rango del número de Grashof, en un espacio horizontal cerrado, el fluido es laminar, que es aire. Entonces, escoges simplemente la ecuación, estamos hablando de este caso, ¿ok? Escoges la ecuación si es laminar y esta es la ecuación que puedes utilizar. Escoges la ecuación y procedes. Entonces tenemos acá, con el número de Grashof, escoges la ecuación. Buscas con el número de Grashof el número de Nusselt, que a su vez entonces se define
con su longitud característica, que es la separación entre las placas horizontales de ese espacio cerrado. Encuentras el coeficiente convectivo del aire, que tiene este valor, y entonces puedes aplicar de una vez la ecuación de convección que tú conoces, que es ese calor convectivo, será entonces el resultado de ese coeficiente que encontraste por el área de transferencia de calor por la diferencia de temperatura. Como te piden el calor por unidad de área, entonces esta sería la respuesta del calor en BTU por hora, según las unidades, por unidad de área de placa. Y ahí termina entonces más o menos la metodología para realizar los ejemplos de convección libre. Cualquier otro caso de convección libre puedes encontrarlo dentro de tu libro de texto. Esto es una representación de lo que tú pudieras encontrar. Y cualquier caso que no tenga una ecuación de Nusselt disponible para el caso específico, entonces tienes que irte a los fundamentos básicos de dinámica de fluidos con el enfoque entonces diferencial. Antes de salirme, este es el fin de la presentación. Si tienes alguna pregunta, este es el momento de hacer la pregunta. Ok, no hay preguntas acá. Entonces, esta convección libre no será evaluada en el examen parcial 2. Esta convección libre va a ser evaluada en el examen semestral. Y estos son los comentarios finales que tenemos para la clase de hoy. Entonces, aquí los comentarios finales se refieren, ya me salí de convección libre, ¿ok? No hay preguntas de convección libre. Vamos a hacer algunos comentarios sobre la solución analítica de los modelos matemáticos que encontramos empezando el curso de transferencia de calor. ¿Qué tú tenías? Tenías formulaciones matemáticas de todos los tipos, donde te daban una clasificación de tu ecuación diferencial, donde esa ecuación diferencial podía ser entonces una ecuación diferencial parcial, podía ser homogénea, no homogénea, lineal, no lineal. Tenía una serie de condiciones de frontera, donde esas condiciones de frontera podían ser clasificadas. Y tenías tu formulación matemática que está formada por la ecuación diferencial y, en este caso, sus condiciones de frontera y o condición inicial. ¿Qué pasa entonces? Que la mayoría de los procedimientos analíticos están realmente elaborados con problemas normalizados y la mayoría de los procesos numéricos o soluciones numéricas también. Y tú, como estudiante de transferencia de calor, tienes que, a partir del modelo matemático que encontraste en tu primer módulo, poder normalizar el problema. ¿Qué estoy diciendo yo con normalizar el problema? Es buscar esa misma formulación matemática usando variables adimensionales, que tu problema no dependa de prácticamente las unidades y que los rangos de temperatura y las longitudes o magnitudes o dimensiones sean realmente relaciones. Relaciones, por ejemplo, ¿qué? Mantenerte entre 0 y 1, entre 0 y 1. Siempre son relaciones. Y los métodos, entonces, numérico y analítico, parten de esa normalización del problema para lograr su solución. Habrán muchas formas de normalizar los problemas en otras áreas. De repente ya lo has hecho en diseño de máquinas, se utiliza muchísimo. Se hace también en mecánica de fluidos, pero aquí lo que vamos a mostrar en el día de hoy es la normalización de un problema de transferencia de calor que es
donde nosotros estamos en este momento. Ok. Vamos a empezar con normalizar el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros tenemos variables en nuestros modelos matemáticos. ¿Cuáles son las variables que manejamos? Generalmente, temperatura, lógicamente, en nuestra ecuación parcial, toda la variable dependiente es la temperatura. Y esa temperatura puede variar con cualquier coordenada, en este caso, que es una distancia, que puede ser X, Y o Z en coordenadas cartesianas o utilizando otro sistema. Y el tiempo. Pero nosotros queremos manejar esas variables en forma adimensional. Así es que la variable, esta temperatura que nosotros manejamos con unidades grado Fahrenheit, Rankine, Kelvin, grado Celsius, nosotros la convertimos en una temperatura dimensional, es decir, sin unidades, donde ponemos relaciones de temperatura dependiendo de la información que tenga el problema donde tú tienes la formulación matemática. Entonces tenemos aquí que esta es la temperatura que tú estás buscando el comportamiento de ella. Es la temperatura que depende de X, de Y, de Z, de tiempo en el sistema de coordenadas cartesianas o en el sistema de coordenadas cilíndricas, etc. Esta puede ser, por ejemplo, la temperatura de alguna de sus fronteras, por ejemplo, o una temperatura que tenga dentro el problema físico, como la temperatura del fluido en contacto, por ejemplo, con la placa. Esta puede ser la temperatura inicial, pero observa que hay una diferencia de temperatura y una diferencia de temperatura y esta relación no tiene unidades. Y este es el máximo delta de temperatura que puede tener, en este caso, mi problema. Y vas a ver entonces que esta U prácticamente siempre va a tener un valor que oscila entre un valor mínimo de 0 y un valor, en este caso, máximo de 1. Donde cuando la temperatura tenga su valor, por ejemplo, de T infinito, pues se va y tiene el valor de 0. Entonces tenemos acá distancia dimensional. Entonces esto es más fácil porque si estamos hablando de X, por ejemplo, lo dividimos, buscamos una relación entre X entre L donde definimos cuál es la L para nosotros, o puede ser Y entre L o puede ser Z entre L. Y un tiempo adimensional. El tiempo adimensional lo puedes encontrar, esto que tú ves aquí es la difusividad térmica. Esa difusividad térmica multiplicada por este tiempo, que es el tiempo que trabajaste dentro de la formulación matemática, dividido entre esa longitud, esta que está aquí al cuadrado, te da entonces un tiempo adimensional. No tiene unidades. Cuando tú defines entonces tus variables adimensionales, entonces tú utilizas los conceptos matemáticos que te enseñaron en primero y segundo, donde tu variable dependiente, que en este caso es la temperatura, es continua y diferenciable en todos sus puntos. Esto te permite hacer lo siguiente. Entonces tú tienes aquí esta primera derivada de t con respecto a x que aparece en alguna de las condiciones de frontera. Y esta primera derivada de t con respecto a x, si es continua y diferenciable, entonces fíjate que aquí tienes la temperatura dimensional, esta es la distancia dimensional, y tú puedes entonces encontrar esta relación de parcial de t con respecto a u, ya sabes lo que es u, parcial de u con respecto a esta variable dimensional de longitud, igual esta variación de esta distancia adimensional entre tu x. Tú observas aquí que esto es exactamente igual a esta expresión que está aquí. Esta es la definición de tu temperatura. Entonces, esta definición de temperatura en función de la temperatura dimensional se obtiene de esta manera. Y esto viene de haber asumido esto, donde esta es la relación de la temperatura adimensional que tú escogiste para tu trabajo. Entonces,
Ahora encuentras la variación de esa temperatura con respecto a esa temperatura dimensional que si observas aquí está en función de dos temperaturas conocidas que ya tú escogiste con anterioridad. Buscas entonces de la definición de esta variación de esta variable adimensional con respecto a X, que con la definición de ella, en este caso, ¿no? Que es X entre L, la variación de esto con respecto a X te da 1 sobre L, que es lo que tenemos aquí. Podemos entonces reemplazar en esta primera derivada lo que hemos encontrado. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado esto. Parcial de t con respecto a u, que es esto, que vale ti menos t infinito. Esto lo dejamos así, que de repente nos interesa tenerlo así. Y encontramos esta primera derivada de la distancia dimensional con respecto a X que da 1 sobre L. Y lo dejamos aquí por el momento con esta primera derivada de t con respecto a X. Pero ¿qué necesitamos también? Es la segunda derivada, la que se encuentra en el modelo matemático en la ecuación diferencial. Esta primera la encontramos en las condiciones de frontera. Esta segunda la encontramos en la ecuación diferencial, que puede ser con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Si lo hacemos con respecto a X, tú lo puedes hacer con respecto a Y, con respecto a Z, porque es exactamente lo mismo. Entonces, esta segunda derivada es esto. Es la primera derivada con respecto a X de esta parcial de t con respecto a X. Y esto fue lo que encontraste atrás. Esto que está aquí. Lo involucras aquí, lo introduces aquí y entonces trabajas entre el término. Y como son variables continuas y diferenciables en todos los puntos, entonces tú intercambias las variables, ¿ok? Esta X entra, esta X adimensional sale y encuentras y trabajas entonces, manipulas matemáticamente la expresión, queda de esta manera, la sigues trabajando, queda de esta manera y finalmente tienes esta expresión que está aquí, que es la segunda de t con respecto a X en función de esta temperatura adimensional y en función de este desplazamiento adimensional que has definido dentro de tu problema. Entonces, necesitas ahora, tienes la primera derivada de t con respecto a X en forma dimensional, la segunda de t con respecto a X en forma dimensional, y ahora necesitas la primera de t con respecto al tiempo, porque esa aparece también en tus problemas del modelo matemático cuando tienes problemas que tienen energía almacenada. Entonces aquí defines tu variable adimensional, como al inicio lo hicimos. ¿Dónde está la variable adimensional? Aquí teníamos la variable adimensional de tiempo de esta manera y encontramos entonces esa variación de este tiempo adimensional con respecto al tiempo. Y eso fue lo que hicimos en este caso aquí. Encontramos la variación de ese tiempo adimensional con respecto al tiempo. Tenemos este valor y podemos entonces, utilizando la misma característica de la variable de temperatura, que es continua y diferenciable en todos los puntos, encontramos que esta primera derivada de t con respecto al tiempo puede ser expresada ahorita. Reemplazamos esto que ya lo tenemos aquí. Reemplazamos esto que ya lo tenemos aquí en función de una variable de temperatura dimensional y en función de un variable de tiempo adimensional. De todo lo que he dicho, ¿qué es lo importante? Esto que está aquí, que está resaltado, y esto que está aquí, que está resaltado, y esto que está aquí, que no está resaltado, pero sí te aparece en esto que está aquí, en alguna ecuación de frontera puedes utilizarla. Entonces, estas tres ecuaciones, la de t con respecto al tiempo, la segunda de t con respecto a X y la primera de t con respecto a X, en forma dimensional, puedes utilizarla ahora para normalizar tu problema. Vamos a ver cómo lo hacemos, cómo normalizamos el problema de transferencia de calor. Así que te puse un problema muy simple
para que el mensaje pueda llegar. Y este problema, por ejemplo, es un problema que pudo ser de una formulación matemática del módulo 1 que nosotros empezamos a discutir en transferencia de calor. Entonces tienes aquí que hay conducción con respecto a X y tienes energía almacenada. Y la ecuación diferencial es esta, bien sencilla. Y tienes condición de frontera de primera clase y tienes una condición inicial. Entonces tú quieres normalizar el problema. Entonces, para normalizar el problema, lo único que tienes que hacer es encontrar la función normalizada de esta segunda de t con respecto a x, que es esta. Esto es lo que acabamos de encontrar. La segunda de t con respecto a x es igual a esto. Encuentras la ecuación normalizada con respecto al tiempo, que es esto que tenemos aquí, y esto es exactamente lo que tenemos en la lámina anterior. Y observas entonces que cuando tú reemplazas esta función normalizada de la segunda de t con respecto a x y esta función de la primera de t con respecto al tiempo normalizada, te queda esta ecuación diferencial que cuando la trabajas se van los términos que acompañan a cada una de las variaciones de u con respecto a x y el tiempo y te queda una ecuación muy sencilla que se parece a la primera. Mira, se parece. Sin embargo, no aparece alfa. Esta temperatura aquí no tiene unidades, es adimensional. Y este desplazamiento aquí o esta longitud tampoco tiene unidades. Es una dimensión sin unidades y este tiempo que aparece aquí tampoco tiene unidades ni de segundo, ni de horas, ni nada. Pero no solamente lo tienes que hacer con la ecuación diferencial. Cuando te dicen normalice el problema de transferencia de calor, te dicen todo el problema. O sea, la ecuación diferencial y sus condiciones de frontera. Así que esta sería la ecuación diferencial normalizada. Vamos a ver qué pasa con las condiciones de frontera y la condición inicial. Entonces vamos. Tenemos la primera condición de frontera, donde ahora dice la temperatura para cualquier tiempo en x igual 0 esté infinito. Pero a ti no te interesa esta condición porque tu ecuación diferencial está en función de u. Así que lo que necesitas es esa u. Y esa u así la definiste. Y tienes que mantenerte en tu definición inicial, donde ahora esa temperatura esté infinito y vas a observar entonces que esta relación o esa temperatura adimensional, cuando ahora esta variable adimensional de x es 0, es de 0. Haces exactamente lo mismo con la segunda condición de frontera. Entonces, aquí dice que esta temperatura es de t infinito, aquí es la misma de arriba, y entonces tienes igualmente que da esa temperatura dimensional de 0. Solo que esta dimensión sin unidades aquí, cuando x es igual a 0, vale 0. Y cuando x vale x entre L, vale 1. Fíjate que siempre tienes los extremos restringidos entre 0 y 1. Igual tienes que hacerlo entonces con la temperatura inicial. Tienes la temperatura inicial. Ahora observas aquí cómo esa temperatura dimensional U cambia entonces y en ese tiempo de 0 inicial, entonces esa U vale 1, donde fíjate cómo se restringen los valores entre 0 y 1, entre 0 y 1. Si yo te pregunto, ¿cuál es el problema normalizado completo? Entonces, el problema normalizado completo sería esta ecuación diferencial con sus dos condiciones de frontera y con su condición inicial. Entonces, la solución de estos problemas normalizados, independientemente del área, si es fluido, si es diseño de máquinas, si es transferencia de calor, entonces los métodos de solución analítica parten del problema normalizado, no del problema original que tú habías encontrado dentro de la formulación matemática al inicio del curso de transferencia de calor. Entonces, ¿qué necesitas además de normalizar un problema?
Ya esto no tiene que ver con transferencia de calor, tiene que ver con lo que tú traías de tus cursos de matemática, en este caso MACSUP, donde en transferencia de calor tú tienes un problema donde tienes, fíjate que ahora yo parto aquí, ¿no? De el análisis, parto de un problema normalizado, o sea, tú no te mueves si no normalizas tu problema original. Entonces, esta parte, que es la parte anterior, en normalizar el problema, es indispensable. Entonces, tienes la ecuación diferencial en función de una temperatura normalizada. Entonces, en transferencia de calor, tenemos esta temperatura adimensional variando con X, variando con Y, variando con Z, variando con el tiempo, en el sistema de coordenadas cartesianas o en cualquier otro sistema, ¿no? De coordenadas. Lo que sí es cierto es que tú tienes ahora que resolver esto. Entonces, el problema, yo creo que número 1 que tenemos nosotros aquí en la solución analítica en transferencia de calor, es que yo no sé hasta dónde llegaste tú en tu curso de MACSUP. Entonces, el curso de la solución de estas ecuaciones, donde tienen ahora 4 variables independientes, depende del tipo de problema normalizado que encuentres. Entonces, una de las formas de la ecuación nuestra es esta, que esta es la más completa, que tienes conducción de calor en las 3 dimensiones y, en este caso, el término transitorio. Que yo traje el problema que manejamos nosotros en transferencia de calor, donde tenemos la segunda derivada de U con respecto a X, donde esta X está en rojito porque es la dimensión normalizada. La segunda de U con respecto a Y y la segunda de U con respecto a Z y la primera de U con respecto al tiempo normalizado. La solución de esta ecuación, entonces, será el producto de cada una de ellas parcialmente con respecto a X, Y y Z, donde ahora nace una función X, una función Y, una función Z y una función tiempo, que cada una a su vez varía parcialmente con respecto a las variables adimensionales y el producto de ella es el resultado de tu ecuación que está aquí, que es la variación de U con respecto a X, Y, Z y el tiempo. Para resolver esto, entonces, tú tomas la solución de U, que es el producto de cada una de ellas, y como la quieres, variando con X, segunda variación de U con respecto a X, solamente, entonces la primera es la segunda variación de esta función X, y aquí aparece este superíndice, 2' que aparece aquí, sigue o es la segunda variación de esta función X con respecto a X, no tocas esta. La variación de U con respecto a Y, en este caso, varía entonces y es función de la segunda derivada de esta función que está aquí, Y mayúscula, con respecto a Y. Igualmente, para Z, igualmente para el tiempo, tú necesitas una primera derivada y tú tienes entonces la primera derivada. Hasta aquí el estudiante me ha llegado sin ningún problema. De aquí a para adelante, entonces, me comete algunos errores cuando separa las variables. Así es que esta presentación va en función de cómo separar las variables de esta ecuación diferencial, que es el resultado del producto de 4 funciones variando independientemente de las coordenadas cartesianas y el tiempo. ¿Cómo las vamos a separar? Entonces, aquí tú tienes esta segunda derivada de U con respecto a X, que es esto, lo reemplazas aquí. Tienes esto, es la segunda derivada de Y con respecto, lógicamente, a Y, es este término aquí. Reemplazas este aquí, reemplazas este aquí y lo divides todo entre las 4 funciones X, Y, Z y Z mayúscula. Esto fue lo que hicimos acá. Y llegas hasta aquí, donde tienes ahora la expresión de las ecuaciones de las 9 funciones X, Y y Z, donde ahora, fíjate que esto que está aquí es lo que tú tienes allá arriba,
pero ahora las tienes que separar y la única forma que sean o que las puedas separar es que sean iguales a una constante, todas ellas, tanto esta como esta. Y esa constante le llamé menos lambda cuadrado para ser consistente con la nomenclatura que aparece generalmente en los libros de matemática superior. Entonces, ¿qué observas? Que esto que está aquí es igual a menos lambda cuadrado, pero todo esto que está aquí es igual a menos lambda cuadrado, no hay ningún problema. Procedes a separar la primera ecuación, que es esta. Y separamos la primera ecuación, donde ahora tenemos la primera ecuación, fíjate qué bonito, donde tienes ahora una ecuación muy simple que puedes resolver sin mayor problema. Pero te quedan ahora estas. Y estas eran iguales a menos lambda cuadrado. Procedes a separar la siguiente. Entonces pasas esta para la derecha, que está aquí. Cuando lo pasas para la derecha, queda este símbolo aquí, negativo, negativo. Pero para que esto sea igual a esto, porque tienen que ser iguales, entonces tienen a su vez que ser igual a otra constante, que yo le llame mu, por llamarle de alguna manera. Y cuando yo le llamo mu, entonces tienes la siguiente ecuación separada. Y esta ecuación separada es esta que yo estoy circulando en este momento. Esta ecuación toma esta forma, la forma verde. Y esta ecuación sí es fácil resolverla para ti. Esta también es muy fácil resolverla para ti. Esta también es muy fácil resolverla para ti. Pero queda el problema entonces de estas dos, donde estas dos es igual a mu. Y procedes a separar entonces las últimas dos, donde estas dos es igual a mu. Y para que sean iguales, entonces esto lo pasas hacia la derecha aquí y la haces igual a otra constante b. Y tienes la constante b, donde ahora puedes separar ahora la siguiente ecuación, que es esta que está acá abajo. Y la otra ecuación en función de x, que es esta que está aquí. Esta la puedes resolver sin problemas, esta la puedes resolver sin problemas. Cada una de estas ecuaciones, entonces, y la solución de ellas, entonces pueden ser las soluciones que están aquí, donde está la primera solución, la segunda, la tercera y la cuarta, y el producto de esas soluciones es la solución de tu problema o de tu temperatura dimensional, que es la que estás buscando. Pero aquí dentro de estas soluciones puedes encontrar la serie seno de Fourier y lógicamente sus constantes y la serie coseno de Fourier con sus correspondientes constantes. Te puedes encontrar la doble serie de Fourier con sus correspondientes constantes. Estoy haciendo un recorderis de tu curso de MACSUB sin pretender ser profesora de MACSUB porque estoy bastante lejos de eso. Y aquí entonces termina nuestro concepto. Utilizando todo lo anterior, entonces hay métodos analíticos para resolver estos problemas. Si tienes un problema homogéneo y lineal, ya tú sabes lo que es un problema homogéneo y lineal. Si es homogéneo, no tienes términos libres, y si es lineal, ya tú sabes que esa variable, en este caso, que es la variable dependiente, no tiene producto entre ellas ni con sus derivadas. Un método es el método de separación de variables, donde en esta presentación te describe en qué consiste el método y los pasos a seguir uno por uno. Paso 1, paso 2, paso 3 y la forma en que cada uno de los pasos se puede en este caso ir expresando, ¿no? Paso 4 ya sustituyes acá y tienes entonces el último paso. El 5 y 6, no me voy a detener porque esto no es una clase de transferencia, es recordando lo que se puede hacer para buscar la solución analítica. Tienes entonces, aquí es donde sale, ¿no? Los valores y las funciones características de las ecuaciones. Tienes la solución, en este caso, del tiempo adimensional y, lógicamente, la otra ecuación que varía con respecto, en este caso, a x, donde tienes ahorita ya la solución, evaluando las constantes con su función característica y los valores características que has encontrado con tus ecuaciones o tus constantes de la serie de Fourier.
Si tienes, aquí tienes las constantes para evaluarla con, en este caso, las condiciones iniciales, ¿no? Sin entrar en detalles. Aquí tenemos la función en función de X y Z. Ahí está el problema resuelto con todos los pasos. Y si el problema es no homogéneo, entonces ya los métodos son diferentes. Un problema no homogéneo tiene fuente de generación de energía y los métodos analíticos que puedes disponer para su solución son el método de soluciones parciales y el método de variación de parámetros. Entonces, lo que esta presentación tiene es los pasos a seguir si sigues el método de soluciones parciales, en qué consiste el método, cómo se realiza cada uno de esos pasos. Aquí hay un ejemplo numérico. Lógicamente, este es un problema normalizado, porque estos métodos asumen que ya tú normalizaste tu problema, donde tienes entonces el paso 1, el paso 2, y así sucesivamente. Entonces, la presentación tiene lo del procedimiento a seguir, terminando entonces con el paso 4. El método de variación de parámetros es otra alternativa para los mismos casos de problemas no homogéneos y los pasos a seguir están bien claritos acá. También cómo tú manipulas cada uno de esos pasos. Y aquí hay un ejemplo numérico donde tú utilizas el método de variación de parámetros, donde aquí están cada uno de los pasos, qué hacer en cada uno de ellos hasta, lógicamente, encontrar la solución final en la forma analítica del problema, donde aquí tenemos entonces la solución transitoria y la solución estable. Entonces, como no es parte del curso de transferencia de calor, manipular, entonces se asume que el estudiante tiene las herramientas para poder solucionar analíticamente los problemas, que yo sé que no es así. Entonces, yo te dejo esta para el caso de que necesites resolver un problema analítico de transferencia de calor, tengas una fuente o donde consultar para encontrar cuál método es realmente recomendable, en qué consiste el método y los pasos a seguir para entonces cumplir con la solución. Aquí tenemos las observaciones pertinentes y aquí termina la última lámina, que es bonito presentarla, pero esta es el final de la presentación de la solución analítica y este es el fin del contenido de curso de transferencia de calor para ustedes. Por supuesto que ese contenido está en un orden diferente al que nosotros hemos utilizado. Sin embargo, como era la primera vez que yo dictaba el curso de transferencia de calor virtual, yo reordené los tópicos yendo de mayor importancia a menor importancia, enfatizando la importancia en el porcentaje de uso que tú le ibas a dar a cada uno de los temas. Entonces, el menos utilizado, yo sé que es la parte de solución analítica, quedó de último, la convección libre quedó de último. Así es que si no había tiempo de discutir la convección libre y no había tiempo de presentar algunos temas de la solución analítica, el daño que se podía hacer pues no era tan severo porque el número de casos que vas a encontrar son muy pocos. Sin embargo, el problema y los tópicos anteriores son problemas en que tú tienes que llevarte los fundamentos obligatoriamente, que son las formulaciones matemáticas, por ejemplo, que vimos al principio, las aletas, el aislamiento de placas y el aislamiento de tuberías, con y sin generación de energía, la parte de convección forzada, la parte de las características de los intercambiadores de calor y cómo, en este caso, evaluar los coeficientes globales de transferencia de calor. Así que oficialmente, prácticamente, terminamos con el contenido del curso de transferencia de calor.
La próxima clase, que tenemos 1 hora de clase, vamos a conversar sobre el parcial número 2 y sobre la metodología de la sustentación del proyecto final. La semana que sigue sería entonces el parcial y esa hora adicional que tenemos comentamos el examen semestral y la última semana de clase sería entonces la sustentación de tu proyecto. Antes de salirme, si tienes alguna pregunta, en este momento hacemos la pregunta. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pregunta, y es sobre lo que dijo de la importancia pues, de los temas. Y me llamó la atención, o sea, no sé, según su experiencia, el método de soluciones numéricas es bastante utilizado o... Sí, es bastante utilizado, es más utilizado que la solución analítica, porque la solución analítica está restringida a que, por ejemplo, las condiciones de frontera, por ejemplo, para poder normalizarlo, si tú observas ahí, yo puse 2 condiciones de frontera y las 2 condiciones eran de primera clase y no solo eran de primera clase, sino eran idénticas. Entonces, nuestros problemas de transferencia de calor no tienen esas características. Tienen condiciones de segunda y tercera clase y si tienen de primera clase, las temperaturas son diferentes. Así es que el método analítico disponible para resolverlo no existe. Y en ese tipo entonces de problemas que son los más comunes, no te queda otro remedio. ¿Y el remedio qué es? Solución numérica. Entonces por eso tienes un proyecto intermedio con la solución numérica. Porque hay muchos, pero muchos problemas de transferencia de calor que no vas a poder resolver con la solución analítica. Pero todos los problemas de transferencia de calor pueden ser resueltos con soluciones numéricas, aunque son aproximadas. Sin embargo, el nivel de aproximación que tienes son buenísimos, de tal manera que son perfectamente aceptables sus resultados dentro de nuestras soluciones de ingeniería. No sé si responde eso a la pregunta. Sí, profesora. Fue la parte más que me dijo fue la parte donde hay problemas que no se pueden resolver por la forma analítica, sino que se aproxima mejor pues con la solución numérica. Sí. Perfecto. Es que ahí no hay métodos analíticos aún disponibles para. Entonces, aunque sea muy bueno en la solución de problemas analíticos, hay problemas que no puedes modelar analíticamente, no puedes encontrarla. Pero en ingeniería la palabra no puedes no existe. Entonces tienes que encontrar la forma. Entonces por eso los métodos numéricos son tan utilizados dentro de estas ramas de mecánica de fluidos y transferencia de calor. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿podría reiterar los temas del parcial 2, por favor? Oh, sí, cómo no. Déjame salir de aquí porque yo creo que ya no hay más preguntas. Los temas del parcial 2, entonces, están empezando. Prácticamente yo no puedo decirte que los temas del parcial 1 están fuera, porque los temas del parcial 1 se asume que ya los dominas. Así es que el parcial 2 son los mismos temas del parcial 1, solo con el coeficiente convectivo desconocido, donde para el cálculo de ese coeficiente convectivo tienes todo lo que es convección forzada, que son los términos anteriores, y por supuesto, entonces, el módulo de intercambiadores de calor, donde le damos la forma al intercambiador de calor y los conceptos básicos de radiación que dimos en el módulo anterior. Esos son los temas que vienen entonces para el parcial 2. Lo único que no viene para el parcial 2 es la parte de convección libre y la parte o los comentarios de la solución analítica. Así que el parcial 2 está bastante extenso. No puedes esperar mucho para empezar a estudiar el parcial 2. Ahora, los que están trabajando el proyecto en la fase 2, prácticamente tienen, si logras terminar eso antes del parcial 2, en la fase 2 tienes gran parte del problema ya o del temario ya resuelto, porque haciendo es que se aprende. Y lo que estás haciendo allí en ese intercambiador es usando los conceptos de convección. Utilizando y buscando las regiones, escogiendo la ecuación de Nusselt y todo aquello.
¿Alguna otra pregunta? Yo tengo sus parciales corregidos, lo que no les he enviado, no los he regresado, la última parte. Así es que si me queda oportunidad en la tarde, pues les envío eso ya. Y para que tengas, lógicamente va a estar de tu lado antes que llegues al parcial 2 para que sepas qué suelo estás pisando, ¿no? Si estás bien. Si te va muy bien, pues perfecto, trata de salir mejor en el parcial 2 para quedar bien. Y si no te fue tan bien, entonces perfecto también, tratas de salir lo mejor posible en el 2. O sea, no mires hacia atrás, siempre mira hacia adelante. ¿Alguna pregunta? Profe. Diga. ¿Solución analítica viene en el semestral? No. La solución analítica solo te voy a exigir la parte de la normalización del problema. Entonces, en el módulo 1, donde yo te pedía, por ejemplo, dame la formulación matemática, entonces lo que yo te voy a pedir ahora es dame la formulación matemática normalizada. Hasta ahí. Ok, vale, está bien. Gracias. ¿Cómo no? Solamente la parte primera, la parte de normalización, porque esa parte sí la tienes que tener para los métodos numéricos y para los métodos analíticos. Cómo normalizar el problema que tienes. Así es que es la primera parte de la presentación de la solución analítica. Hasta ahí, en este caso, yo te puedo preguntar en el examen semestral. Lo demás no. ¿Alguna otra duda? Listo, entonces más o menos estamos claros en lo que ya viene y si Dios nos lo permite, entonces nos encontramos nuevamente el día jueves comentando entonces en una forma más detallada lo que es el parcial 2, la primera parte, y lo que es la sustentación de tu proyecto de la última semana. Si no hay preguntas, que tengan una excelente